Bien amigos, miren, pues, antes de agregar este gráfico, vamos a utilizar algunos slicer, que también es una buena técnica para mostrar información. Por ejemplo, de la empresa en este caso. Yo puedo dejar la empresa acá arriba como un filtro también. Es decir, voy a sacar acá el campo empresa. Voy a sacar también esta medida, porque si la estoy poniendo acá, entonces es muy repetitivo ponerla acá. Vamos a sacar ese saldo. Vamos a dejar estos tres valores y acá vamos a generar un slicer de empresa. Al agregar la columna empresa, ¿no es cierto? La puedo formatear de la siguiente manera. Acá, donde dice segmentación de datos, la voy a dejar con un tipo de formato que se llama mosaico. ¿Ok? Y finalmente la voy a agregar acá arriba. Y yo si pincho en la empresa X, se van a ir modificando los valores, si se dan cuenta. Es una forma también de ir viendo los resultados por, en este caso, por empresa. Acá esto también le puedo dar un formato. Por ejemplo, vamos a ver el fondo de... Aquí, como les digo, esto es simplemente un formato de, perdón, del relleno. Me interesa, por ejemplo, un color de este estilo. Y de los bordes me interesa el superior y el inferior, izquierda, derecha lo saco y agreguemos un valor o un color de raya medio celeste. Como les digo, todo tiene que ver con ustedes, cómo van a ir diseñando el formato de sus indicadores. Em, ¿Qué más puedo ver acá? Esto lo voy a centrar un poco para que se entienda bien. Acá puedo agregar, fíjense, o al menos así lo hago yo. Inserto una forma, en este caso algo redondeada. Acá le doy un estilo, ¿no es cierto? Transparente, cosa que me muestre, ¿no es cierto? Los indicadores que van a estar por sobre esta figura, ¿no es cierto? Y que se van a destacar más, digamos, de esta manera. Entonces, esto lo voy a llevar abajo en formato enviar atrás o al fondo en realidad, y de esa manera resaltarían los indicadores que yo puedo poner acá en este lado del informe. Bien, vamos a ir a construir entonces un gráfico que me muestre los resultados por mes, ¿no es cierto?, de mis empresas y que además me muestre una especie de proyección respecto, en este caso, del presupuesto, es decir, va a mostrar a mayo real los resultados y desde junio en adelante va a tomar los valores de presupuesto. Acá lo que vamos a hacer es agregar medidas de tablas, es decir, medidas que construyan tablas. Existen tipos de medidas, ¿no es cierto? Y tipos de funciones en DAX que nos arrojan tablas, ¿ok? Y que nosotros a través de Calculate podemos filtrar esas tablas y después trabajar, digamos, algunas medidas sobre esas tablas calculadas. Partamos con la primera tabla que vamos a generar y para eso nos vamos acá, ¿no es cierto? A la vista de tabla. Vamos a posicionarnos sobre algún modelo de datos, este por ejemplo, y acá dice nueva tabla. Voy a agregar una nueva tabla que va a ser una función DAX en el fondo. En este caso vamos a usar la función que se llama Calculate Table, que lo primero que me pide es una tabla. Y acá vamos a usar una función que se llama values, que nos entrega una tabla. La función values, si yo la calculo, ¿no es cierto? Me pide una tabla, ¿ya? ¿Cuál es el nombre de la tabla o de la columna de una tabla? En este caso, lo que yo voy a hacer es, a partir de la consulta final de resultados, voy a hacer una tabla, o dos tablas en realidad. La primera me va a filtrar los valores hasta mayo y la segunda tabla me va a filtrar los valores de junio hasta diciembre. Y luego voy a hacer gráficos de esas dos tablas y de la unión de esas dos tablas. Por lo tanto, voy a generar la primera tabla que va a mostrar los resultados desde enero hasta mayo. Entonces, ¿sobre qué tabla vamos a trabajar? Sobre la tabla consulta final de resultados.
¿Cuál va a ser, perdón, cuál va a ser el filtro para esta tabla? A mí me interesa que se muestren los campos, ¿no es cierto? O los datos del campo mes hasta mayo. Por lo tanto, voy a ir a buscar esa columna, que es la que me va a filtrar lo que yo quiero. Y la sintaxis es la siguiente. Es la consulta final de resultados, en este caso de la columna mes, in, que es el texto que tenemos que agregar para incluir, en este caso, qué datos quiero que me muestre esta tabla. En este caso, abrimos corchetes. Y acá, entre comillas, vamos agregando los valores que yo quiero que muestre esta tabla, particularmente del campo mes. En este caso, va a ser el mes de enero, ¿no es cierto? Cierre comillas, febrero, y completamos hasta mayo. Cerramos, cerramos. Y cerramos corchetes. Ok, cerramos paréntesis y le damos un nombre a esta tabla que va a ser, le vamos a agregar tabla 2024, es decir, que me está mostrando los resultados del año real, ¿no es cierto? Para mi forecast. Así le voy a llamar. Ok, fíjense que nos arrojó esta consulta, una tabla, ¿ya? Porque aquí estamos construyendo simplemente una consulta para generar una tabla. Y la tabla nos muestra, si yo me fijo acá en los meses, solamente resultados de enero hasta mayo, ¿ok? ¿Qué es lo que me interesa como primer gráfico en el fondo? Vamos a hacer lo mismo ahora y vamos a incluir los resultados desde junio hasta diciembre. Voy a copiar, me voy a aprovechar de esta misma fórmula, voy a agregar, perdón, acá voy a ir a nueva tabla, copio esto y digo que esta va a ser ahora la tabla de forecast, pero de los valores de presupuesto. Y por lo tanto, acá lo único que tengo que cambiar son los valores que me tiene que arrojar esta tabla. Vamos a anotar entonces desde junio hasta diciembre. Pues bien, generamos entonces una segunda tabla, que es la que me va a aportar los datos desde junio hasta diciembre, que son los datos proyectados en el fondo, de acuerdo a este presupuesto. Si yo me fijo acá en los meses que clasificó o que filtró, va precisamente desde junio hasta diciembre. ¿Me falta algún mes? Me falta noviembre. Fíjense que está mal escrito. Noviembre. Noviembre. Pues bien, ahora sí está noviembre. Ok, estas son mis dos tablas que yo generé, ¿no es cierto?, a través de DAX. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo ahora? Simplemente voy a tomar una medida que me calcule el valor del 2024 y una medida que lo voy a sacar de esta tabla y un valor que me tome la medida de esta otra tabla del presupuesto. Y voy a unir, perdón, estas dos medidas y nos va a generar entonces una línea continua que es la que yo quiero agregar a mi gráfico y que desde junio en adelante marque la tendencia de proyección. Vamos a ver cómo se hace esto. Voy a medidas, nueva medida. Voy a generar una suma, ¿no? Es decir, quiero simplemente saber cuánto es el resultado, ¿no es cierto? En este caso de la tabla 2024, ¿no es cierto? Del resultado 2024. ¿Ok? Y a esta medida yo le voy a llamar resultado 2024 forecast. Ok, vamos viendo si esto va resultando. Voy a agregar acá eh, una tabla, ¿no es cierto? Y voy a ir viendo si esta medida se va generando. Hasta aquí, por lo menos, me está dando el resultado a mayo, ¿no es cierto? Que es lo que yo necesito. Vamos con la otra medida, que es, voy a copiar aquí una nueva medida, y
vamos a agregar el resultado del presupuesto para el forecast, que sería la misma tabla. No, no es la misma tabla. Lo vamos a sacar de la tabla de presupuesto de forecast, pero del 2024. Esta que está acá. Aquí se me duplicó, solo lo saco. Pero, ojo, que no es del 2024, sino que es del presupuesto. ¿Ok? Perfecto. Y vamos a generar una nueva medida que una de estas dos medidas. Y que digamos que va a ser el forecast completo. El forecast global, ya ven. ¿Qué va a ser? Va a ser el resultado 2024 forecast más el resultado de presupuesto de forecast, ¿no es cierto? Ok, veamos cómo se ve esto en una tabla a partir de los meses. Voy a... tengo un paso que hacer, que es que estas tablas tienen que estar unidas a la tabla calendario para que se sincronicen los meses. Me voy a ir acá a vista de modelo. Acá aparecieron mis tablas, ¿no es cierto? Tanto la del 2024 forecast y la de presupuesto. Y las voy a unir con el campo que tenemos para unir estas tablas, que es el de mes. Esta y esta que nosotros le habíamos generado este campo se van a unir, ¿no es cierto?, en este tipo de unión, de relación, ¿no es cierto? Y este también. Esta tabla se une. ¿Y qué nos genera? Nos generan las dos tablas, digamos, que están relacionadas con la tabla calendario, que en el fondo es la que va a unir en términos de mes estas dos tablas. Vamos viendo acá cómo nos va dando esto. Vamos a ver entonces, y vamos a agregar el campo mes acá, para ver cómo se va viendo esto. Si yo agrego la primera medida, que me arrojaba los valores del resultado real a mayo, me entrega lo que está hasta mayo. Si yo agrego la segunda medida, que es la de presupuesto, no me arroja nada. No me arrojó nada porque tengo un filtro acá, fíjense acá abajo. Filtro de todas las páginas en donde estoy filtrando esta hoja, o todas las páginas en realidad, solamente hasta mayo. Si yo pincho, ¿no es cierto?, todos los meses, quito el filtro en el fondo, me va a dar los meses del presupuesto en este caso, ¿ya? Y si yo agrego además el forecast global, ¿qué me dice el forecast global? Me da los datos hasta mayo, equivalentes a esta medida, y desde junio para adelante me toma los desde esta otra medida. ¿Se entiende? Está perfecto. Ahora, ¿cómo graficamos esto? Para hacer el gráfico, ¿no es cierto? Eh, que nos va a mostrar el mes, el resultado, digamos, por mes, con la proyección de junio en adelante. Bien, acá vamos a utilizar este tipo de gráfico, ¿no es cierto? Y acá lo que me interesa mostrar es el forecast, ¿no es cierto? Y el presupuesto, la verdad es que no me interesa porque ya está incluido dentro del global. Fíjense que acá ya hay un cambio de colores acá, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer es darle un formato simplemente a la línea de global, ¿no es cierto? Esta que está abajo, la celeste, está por debajo, digamos, del resultado a mayo real. Y por lo tanto a esa línea le voy a dar un color distinto para que se vea bien. Entonces, en lo que es el forecast global, lo vamos a dejar como guiones. Y le vamos a dar un color distinto para que se vea mejor. Un color, por ejemplo, este color, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me está mostrando esto? Y le voy acá a agregar los datos también para que se vean en etiqueta de datos, ¿no es cierto? Agrego los datos, no se ven tan ordenados, pero porque acá están apareciendo los datos del resultado real y además del global, ¿no es cierto? Del forecast global, que son los mismos acá en realidad. Entonces voy a borrar los datos em, del resultado em,
2024, los voy a dejar con un color que no se vean y veamos cómo se vería eso. Ahora vamos a las etiquetas de datos. En etiquetas de datos me interesa que el resultado 2024 tenga en los valores un color que no se vea prácticamente, que sería eso. Y además vamos a agregar las etiquetas de datos, dijimos, ¿dónde están acá? Acá para el forecast global lo vamos a dejar en un formato, digamos, que se vea de mejor manera. En este caso va a ser en millones, ¿no es cierto? Que se entiende mejor que es el resultado. Eh, y que es, entonces, este es un gráfico que lo que nos está mostrando es el resultado real, ¿no es cierto? Estos son los resultados reales de estos meses. Y desde junio en adelante es una proyección de acuerdo, en este caso, al presupuesto. ¿Ya? Es un gráfico bastante interesante. Le voy a dar acá un poquito más de formato también. Acá lo voy a dejar un poco transparente porque si se me toca acá con el fondo, quiero que se vea el fondo también. Y le voy a dar una estructura un poco redondeada. ¿Ya? El borde visual. Aquí le vamos a dar esto. Ok. Pues bien. em, Acá podemos seguir agregando más indicadores, ¿no es cierto? Todo va a depender de lo que sus usuarios soliciten revisar claramente. Vamos a ir agregando en otros dashboard, ¿ya? Que tienen que ver con el data mart financiero. En este caso, podríamos estar agregando un dashboard de balance o de flujo caja, de lo que sea en realidad. Si yo me voy acá, ¿cierto? A mi planilla de KPI, es donde yo tengo que continuar agregando más informes. De eso se trata esto, de cómo yo voy agregando más información, más KPI, ¿no es cierto? Y que cada KPI, en este caso, digamos que esto va a ser ahora el flujo caja, ¿cierto? Es uno de los informes relevantes dentro del modelo financiero. Si yo me voy acá, ¿no es cierto? Bueno, acá me está arrojando acá, pero vamos a agregar una nueva hoja, ¿cierto? Que va a ser el flujo de caja. Flujo de caja. Ya. Esta hoja, ¿no es cierto? Nueva, ya no tiene nada que ver con los indicadores que estábamos trabajando. ¿Ya? De aquí vamos a conservar solamente el formato. Flujo caja. Acá lo mismo. Tenemos que tener algún tipo de tabla o modelo, ¿no es cierto?, que traiga todos los flujos de caja y nosotros empezar a modelar esos datos, ¿no es cierto?, para empezar a sacar indicadores que los podemos mostrar o visualizar, ¿no es cierto?, con todos nuestros iconos de visualización que tiene Power BI. Esta es la principal ventaja que vamos a encontrar, ¿no es cierto?, de generar nuestros indicadores y nuestro data mart de indicadores en Power BI. Está especializado, ¿no es cierto?, Power BI para generar información, ¿ya? Indicadores, dashboard, KPIs, de todo. Acá voy a agregar un KPI para que se vaya viendo cómo funcionan algunas visualizaciones interesantes. Por ejemplo, esta es bien interesante cuando nosotros tenemos comparaciones, ¿ok? Aquí vamos a generar, por ejemplo, ¿qué me interesa ver? Cómo se va cumpliendo el resultado, simplemente. Y acá lo que me está pidiendo es un valor, un eje de tendencia y un destino, ¿ya? ¿Qué es el valor? En este caso, el valor va a estar determinado por, digamos que el EBITDA, eh, el EBITDA, ¿no es cierto? Real. Ese es mi valor que yo quiero medir. Mi eje de tendencia es en qué temporalidad lo quiero medir. Ahora lo voy a ver entonces acumulado, es decir, al año en este caso. ¿Respecto de qué? Respecto de mi presupuesto, de mi EBITDA de presupuesto. ¿Ya? ¿Quién me dio esto? ¿Ya?
lo voy a achicar un poquito para que se vea bien. ¿Está bien ahí? Démosle esto. Le voy a quitar también el título en realidad, ¿ya? Porque está un poquito enredado el título. ¿Qué va a ser esto? Esto es el EBITDA comparado. Así le vamos a llamar. Lo vamos a trabajar sin, sin mayúscula. EBITDA comparado. ¿Está bien? Lo vamos a centrar. ¿Y qué nos va a entregar esta visualización? Yo tengo un valor y tengo un objetivo. Y esto me dice qué tan desviado estoy de ese objetivo. ¿En qué tiempo? En este caso es acumulado. Si ustedes se dan cuenta, ese es mi objetivo, que aquí ya lo tenía. O sea, perdón, aquí tengo el real. ¿Cuál era mi objetivo? ¿Ya? Si yo voy acá y lo veo, el EBITDA de presupuesto, lo veo en una tarjeta, por ejemplo, es de 5.300 millones, ¿ok? Que es ese valor que aparece acá. Y lo que hace esta tarjeta es calcular no solo el monto, perdón, en la variación, sino que también podría estar el monto aquí. Por ejemplo, si yo me voy acá a etiqueta objetivo y me fijo en lo que es distancia al objetivo, aquí me aparece y está marcado, ¿no es cierto?, ya el porcentaje, pero yo puedo poner ambos, que es el valor y el porcentaje. Es decir, estoy pasado, o me faltan 93 millones, ¿no es cierto?, que representa un 1,74% respecto de esa meta. Bien, antes que todo voy a corregir el tema de los meses, ¿ah? Porque esto tenía filtrado todos los meses, porque acá dejamos todos los meses libres. Pero este resultado, por ejemplo, si está en relación a la diferencia de resultados, ¿no es cierto? Tiene que ser hasta mayo. Y por lo tanto tengo que agregar un filtro al objeto, ¿ya? Es decir, en este caso voy a agregar un filtro a este objeto visual, ¿no es cierto? Aquí, filtros de este objeto. Y esto sí lo voy a llevar solamente hasta mayo, ¿ok? Que era el resultado que nosotros teníamos al principio. El Evita está hasta ese mes de mayo porque no tiene más resultados el Evita real. Pero acá también nosotros teníamos el Evita total hasta diciembre. Por lo tanto, para este objeto visual también teníamos que eh, filtrar el mes. Y en este caso era hasta mayo, ¿ok? Y ahí los valores son distintos. Este estaba filtrado, o no estaba filtrado por ningún mes, porque necesitaba llegar hasta diciembre. Este también tiene un filtro de mes hasta mayo. ¿Ya? Ojo con eso. O bien, ok, dicho eso, seguimos. Lo que nos resta es seguir construyendo más indicadores, más hojas, ¿no es cierto?, respecto de lo que nosotros queramos seguir mostrando en la portada de indicadores, ¿no es cierto? Si mi idea es seguir mostrando más eh, indicadores de ciertos procesos del proceso financiero, obviamente los vamos a ir agregando acá y de acá vamos haciendo el tránsito hacia esas hojas. Por ejemplo, acá vamos a tener un informe de balance, por ejemplo. ¿Ya? De activos, de deudas, de todo lo que es el resultado financiero de la empresa. Así que por ahora me interesa que vayamos a la siguiente estructura que tiene que ver con las librerías y con los reportes. ¿De qué se trata esto y cómo lo vamos a abordar en nuestro Data Marts? Lo veremos ahora en el siguiente video.